Pues, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú eres la fuente de toda nuestra virtud. Tú eres la fuente, Señor, de todo nuestro amor. Eres la respuesta de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú siempre haces por nosotros nos ayuda, Señor. Queremos, Señor, pedirte tu sabiduría en todas las cosas donde tú, mi Dios, nos vas guiando. Queremos pedirte, Señor, tu sabiduría para poder decir, Señor, que las cosas que tú nos das nos llevan a ti. Ayúdanos, Señor, a disertar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a discernir en tu presencia en las cosas que vamos viendo y que vamos entendiendo. Ayúdanos, Señor, a verlas como tú las ves. Y te damos gracias, Señor, porque cada cosa que tú nos das, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, se convierte en vida en todos nosotros, Señor. Cuando tú eres el que nos las dices, el que nos las revela, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque siempre, en toda circunstancia y en toda necesidad, Señor, siempre, en todo momento, tú nos vas guiando a lo eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Eh, Comento algo, agradezco mucho cuando me hacen favor de hacerme llegar sus comentarios. Gracias. Estamos en un tiempo constante de estudio y de aprendizaje. Quiero ser muy honesto. No hablo el griego con la libertad que yo quisiera, ni el hebreo tampoco, medio malmasco el español. Y mis materiales de estudio, pues son los materiales que están al alcance de lo que nosotros eh, tenemos a la mano para estudiar. Y entonces, normalmente me baso en el Strong que tengo a mi alcance, con las traducciones que desde el punto de vista de quien llevó a cabo, pues lo han publicado. Y cuando me pongo a estudiar, pues me pongo a estudiar sobre esos referentes. Y hay ocasiones en donde quizá en distintos espacios de traducción pueda significar algo diferente. Si alguna de mis traducciones no es la más adecuada, eh, pues les pido disculpas por ello. Y bueno, pues que sigamos aprendiendo y estudiando juntos hasta donde Dios nos quiere ir llevando, ¿sí? Entonces, en esta ocasión pasada, el domingo estaba compartiendo, y el jueves de la semana anterior también, estaba compartiendo sobre dos nombres, y esos dos nombres en particular, uno de ellos era Abel y el otro era Caín. Y lo comento por si en algún momento en otra traducción ustedes encuentran un referente distinto. Bueno, pues les pediría que me disculpen si suena diferente a lo que ustedes puedan encontrar. Y comparto mi pantalla rápidamente para que lo puedan ver, ¿sí? Esto no es una disculpa en vano, ¿sí? Es precisamente para mostrar cómo nosotros estudiamos por acá, y con la ayuda de ustedes, bueno, pues vamos a hacerlo todavía lo mejor que se pueda. Cuando entonces decimos el nombre de Caín, me marca que en el hebreo es el 7014, y entonces Caín es el primer hijo de David. Y nos dice entonces que el nombre, de hecho la traducción directa del nombre de Caín la tenemos aquí en el mismo versículo, cuando nos dice: por voluntad de Dios he adquirido un varón. Lo que nos está diciendo ya desde la traducción directa es: Dios me lo ha dado.
regalo de Dios, ¿sí? Dios me lo dio. De ahí que tomara yo esa referencia directa, ¿sí? Dice en el 7014 nos dice que es lo mismo, de la misma manera que en el 7013 y nos dice que es el nombre del primer hijo de David, igual que en el 7013, y en el 7013 pues nos da que es del 6600, 6969 y en el 6969 pues nos va a llevar entonces, sí, a decirnos, a ver, lo pongo en mi mal español, ¿sí? Para mostrar. Y entonces acá me dice, bueno, ya lo veían ustedes, que es un rasgar, es un cantar, es un lamento, es una plañidera. Y entonces, cuando estoy estudiando, yo estoy revisando las distintas raíces. En el caso de cuando hay una traducción directa dada, como en esta situación directamente por el versículo, pues lo que trato de hacer es entender por qué Dios lo llama de una cierta manera, aunque desde el punto de vista de la interpretación de quien hace el estudio, de repente venga de una raíz que aparentemente es diferente, pero allí mi primer referencia es el versículo mismo. Y en el caso de Abel, que lo tengo por acá, ¿sí? Y cuando me dice Abel es lo mismo que en el 1892 y en el 1892 me dice esto, ¿sí? Pues aquí me dice en el 1892 que es vanidad, algo vacío, algo transitorio, insatisfactorio. De allí es que tome este tipo de referentes al momento de que estamos haciendo algo. Ahora, ¿por qué lo digo? La hermenéutica tiene una característica y es que la hermenéutica es interpretativa, ¿sí? Y eso es una limitación tremenda porque si la Biblia fuera un diccionario, sería una palabra y un concepto, pero lo cierto es que la Biblia está escrita en forma de historias, de anécdotas, de pensamientos, y entonces pues tenemos que estudiarlo lo más posible. Ahora, como comentaba yo desde el principio, pues trato de que esto no sea una doctrina, simplemente es un diálogo en voz electrónica y alta, comentando cosas que estoy viendo en la palabra y que de alguna manera me ayudan en cuestiones espirituales a confrontar mi vida. Entonces, en el jueves y este domingo que compartí acerca de Caín y que hablaba de cómo yo había visto que el nombre de Abel, Hebel, era vanidad, pues me imagino a alguien vanidoso como para que le pongan el nombre de vanidad y trato de pensar en situaciones en donde mi vanidad me ha llevado a alejarme de Dios, éramos hijos de vanidad, y cómo hay un momento en donde Dios me reconoce alguna virtud transitoria, si ustedes gustan, pero cómo esa virtud transitoria me lleva a ubicarme delante de Dios como alguien que está en un proceso de arrepentimiento, de cambio. Y entonces comentaba que esta historia me recuerda mucho a cuando hay un muchacho por allí que le dice a su padre en Lucas capítulo 15, verso 16, que un hombre tenía dos hijos. Y quiero comentar esta historia para mostrar cómo hay un referente de otro caso similar al de Caín y Abel, pero ya en el Nuevo Testamento.
Dice Lucas capítulo 15, verso 11 y siguientes. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, voy a ampliar el tamaño de esto. ¿Sí? Cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre y desde cuando aún estaba lejos le vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo que pues está regresando a casa le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos una fiesta, porque este es mi hijo que muerto era y ha revivido y se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza y llamando a cada uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Por tanto, salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro aquí? Si me permiten entonces ver en forma paralela la vida de estos dos individuos. Un hombre tiene 2 hijos, historia similar. Caín tiene 2 hijos, uno que se llama Abel y otro que se llama Caín. Caín es el mayor, Abel es el menor. Casualmente, el hijo mayor es un regalo dado por Dios. Noten ustedes que cuando el hijo mayor da testimonio acerca de sí mismo, en Lucas 15:29 dice, he aquí tantos años te sirvo o te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Entonces, ¿quién es este hombre que le dice a su padre, todos estos años yo te he estado sirviendo, nunca te he desobedecido, nunca te he dado motivo de queja? Dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahora, nunca había tomado él un cabrito, pero los cabritos siempre los tuvo allí, ¿verdad? O nunca le había dicho, papá, dame un cabrito porque me quiero gozar con mis amigos. ¿A qué voy con esto? La actitud que en su momento yo estaba poniendo sobre Caín como la del hijo que se porta bien, que hace todo lo correcto, pero curiosamente parece ser que la actitud no es correcta. Y a este Caín, o este hermano mayor,
Él está molesto porque su hermano es un hermano con una vida vanidosa. ¿De dónde encuentro yo que el otro vive vanidosamente? El menor puede vivir vanidosamente. En Lucas capítulo 15, verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, pues precisamente esa es la característica de alguien que vive de una forma vanidosa, si me permiten decirlo así. Entonces, una persona que disipa todo lo que a su padre le costó años juntar, que trabajó por ellos, que se esforzó, y el otro vive de una manera superficial, superflua, vacía. Bueno, eso es lo que el nombre vanidad está tratando de reflejar. En el caso de Abel, Abel va y lleva una ofrenda a su padre, que era un borrego de lo mejor que tenía, y Dios, el Padre, bueno, no a su Padre natural, sino a Dios, el Padre, y el Padre se siente conmovido por la ofrenda de Abel. ¿Cuál fue la ofrenda del hijo pródigo? La ofrenda del hijo pródigo es que llega y le dice a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto se encuentra en Lucas capítulo 15, en el verso 21, ¿sí? Uno llevó al becerro y el otro se llevó a sí mismo como ofrenda. Ahora, ¿qué le llevó de regalo? Nada, las ropas que traía estaban cochinas y apestosas a cerdo. Llegó mugroso, con las greñas tiesas de mugre, ¿sí? Llegó, si ustedes quieren, flaco y miserable y demás. Pero la actitud que llevaba de decirle a su padre, me equivoqué, perdóname, ya ni siquiera merezco ser llamado tu hijo. En realidad ese era el único regalo que el padre necesitaba, ¿sí? La actitud de un hijo reconociendo el error ante el padre. El padre, ¿qué es lo que dice? ¡Wow! ¡Qué tremendo regalo! ¿Sí? Este que parecía que no era hijo, acuérdense que cuando él se va como enemigo y se va molesto contra el padre. En sus actos, implícitamente al decirle, dame la parte de la herencia que me toca, le está diciendo, para mí has muerto, ¿sí? Ya no eres importante, eres un cadáver, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y entonces este hombre ahora está regresando y el padre gozoso lo honra volviéndolo a poner como su hijo, lo visten, lo calzan, le ponen anillo en la mano y ahora el hijo mayor está molesto, como estaba molesto Caín. No quiere entrar a la fiesta, está haciendo berrinche, el padre sale y le dice, ¿por qué no te metes a la fiesta? ¿Sí? Tu hermano ha venido, dice Lucas 15:27, tu padre ha hecho matar al becerro gordo. ¿Sí? Él está enojado, verso 28, no quiere entrar, sale el padre, le ruega que entre. Noten ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la actitud del padre cuando le dice, hijo, todas estas cosas que has tenido aquí son tuyas? ¿Sí? Siempre era parte de ti y lo único que necesitabas era tomarlos. ¿Sí? Regocíjate, tu hermano que toda la vida fue baquetón irresponsable, bueno, regresó y está con nosotros, está bien, gózate con él, ¿sí? Estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado, ¿sí? Y entonces, ¿por qué hago todos estos comentarios? Porque muchas veces cuando uno está tratando de buscar como maestro de la palabra un referente para poderle dar sentido congruente a una interpretación en base de la palabra, cuando menos lo que yo hago es trato de buscar otros referentes dentro de la misma palabra que me permitan mostrar cómo la actitud
de algo que encontramos en una parte de la Biblia tiene su reflejo en otra, y eso permite que una interpretación no sea arbitraria. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con ello? Bueno, lo que estoy diciendo es que esa es una posible interpretación del Pablo Cancino. No estoy diciendo que eso sea una doctrina infalible. Lo que estoy diciendo es que de esta manera lo he interpretado yo en esta ocasión, y que sí hay una manera que sea más asertiva de que usted lo pueda interpretar, y eso le trae a usted confirmación, libertad de parte de Dios. Bueno, pues lo que yo le diría es adelante. La hermenéutica precisamente es solamente eso, es una interpretación, y que nos permita entonces en esta búsqueda de la voluntad de Dios hacerlo mejor. Sí, sí me explico lo que estoy queriendo decir. Ahora, por eso es importante aclararlo, porque de repente podemos tener el conflicto de que lo tomemos como una verdad absoluta la interpretación de alguien, y no lo es. Cuando, por ejemplo, Martín Lutero hay un libro de Martín Lutero que no sé si usted lo ha leído, pero uh, a ver, permítame. Martín Lutero escribe sobre los judíos y sus mentiras, ¿sí? Ahora, habla bastante fuerte acerca de la visión de los judíos. Yo no estoy diciendo que los judíos sean personas sin ningún tipo de error, pero lo que sí me atrevo a decir, ¿sí?, de esta publicación de los judíos y de sus mentiras es que es la interpretación de Martín Lutero sobre la percepción que tiene de los judíos, pero me atrevería a decir que no es la visión de Dios sobre los judíos. Y Martín Lutero los pone en bastante pobre condición. Y no deberíamos entonces tomar a Martín Lutero como un hombre infalible. O sea, es cierto, Martín Lutero fue el iniciador de una reforma importantísima, porque comparado con la visión que en su momento tenía la iglesia tradicional, bueno, pues él estará hablando acerca de la importancia de la fe y cómo la salvación es por gracia, pero no significa que todas las opiniones de Martín Lutero sean irrefutables. Me estoy explicando lo que estoy intentando decir. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que mitad hablamos, mitad profetizamos. O sea, hay muchas cosas que estamos hablando de parte del corazón de Dios, pero muchas otras seguramente son cuestionables, y tendríamos entonces que buscar cuál es el argumento más sabio, más prudente, para poder hablar acerca de cuál es la visión de Dios para, para el pueblo de Cristo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estas cuestiones, nosotros tendríamos que preguntarnos cuál es nuestra actitud. Y yo quiero pedirles entonces que vayamos a el libro de Hechos, capítulo 17, ¿sí?, verso 10, porque ahí es donde yo quisiera que en esta noche tomáramos parte de la escritura para precisamente meditar en esta noche sobre la actitud del que estudia, la actitud del que escucha, la actitud del que busca. ¿Sí? Si yo tuviera que ponerle algún nombre, no me gusta ponerle nombre muchas veces a lo que comparto, pero si le pusiera el nombre a esto esta noche,
sería, ¿cuál debe ser la actitud del que escucha? Dice Hechos capítulo 17 en el verso 10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y habiendo llegado ellos, entraron en la sinagoga de los judíos. Y el verso 11 siempre me ha parecido un versículo que me reta mucho, Hechos 17, 11. Y dice, y estos eran más nobles, o sea, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues habiendo recibido la palabra, o pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Muy bien. Si yo buscara comparar entonces Hechos capítulo 17, verso 11, en las pocas versiones que me quedaron ahorita después del caos del fin de semana, ¿sí? ¿Qué encontraría? Bueno, vamos a ver qué encuentro. ¿Sí? La primera cosa con mi versión Reina Valera, con el strong, este signo de más aquí significa que es el interlineal, ¿sí? Me dice que eran más nobles. Y bueno, me interesa la palabra nobles, ¿sí? La palabra noble es la palabra Eugenes, de donde viene el famosísimo nombre Eugenio. Eugenes, eu es un prefijo que significa bien o bueno. Genes viene de nacimiento, entonces Eugene significa bien nacido. ¿Sí? Eugenio es el bien nacido. Dice, ¿qué es una persona bien nacida? Bueno, pues es una forma, bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay gente que nació mal, o sea, hay gente que nació con los pies por delante y la cabeza por detrás. No se refiere a eso, ¿sí? O gente que nació con la cabeza pegada al cuello y los pies al final de las extremidades inferiores. No, tampoco significa eso. O sea, entonces, ¿qué significa eso? Es la forma en que típicamente alguien se refiere a una persona que nace en una condición adecuada, se dicen de cuna noble, bueno, pues podría ser de alto rango, pues también podría ser, o podría decir con un corazón generoso. Ahora, finalmente la palabra Eugene es, pues, es una forma metafórica de hablar de alguien. Entonces, en esta primera parte ahora quiero cambiar la dinámica, ¿sí? Yo quisiera que me dijeran ustedes, ¿qué entienden por una persona bien nacida? Bueno, el término bien nacido se nos hace raro porque probablemente hayamos escuchado más el término mal nacido. Dice alguien cuando alguien se pone muy grosero, cuando alguien tiene una actitud indigna, decimos, mira, este mal nacido, como una forma de agresión, como una forma de, de crítica, de juicio. Entonces, ¿qué me dirían ustedes que es una persona bien nacida? A ver, saquemos al grillo o contesten ustedes. ¿Sí? Estudiemos juntos y pensemos en voz alta. ¿Qué es un bien nacido y qué es un mal nacido? ¿Sí? ¿Listos? Ya tengo mi grillo. Ok, viene Magdalena. Ok, antes del grillo. A ver, ¿necesitas reactivarlo tú el micrófono? Sí, y luego Perla. Sí. Entonces, nena, abre tu micrófono. Ok, ya. Listo. Bueno, se puede ver de dos maneras. Una del nacimiento primero, que es el nacimiento de carne, que yo creo que, al menos por mis observaciones, hay personas, no todas las personas nacemos con
con el mismo equipamiento, ¿verdad? Hay personas que nacen mejor equipadas que otras, solamente Dios sabe por qué. Pues hay personas que ya de por sí desde que nacen tienen cierta inteligencia, ciertos talentos que otros no tienen, otros pues tienen que adquirirlos o de alguna manera Dios los va compensando, pero ese pudiera ser un bien nacido, alguien que ya nace con inteligencia, que ya nace con talentos, que ya lo trae de nacimiento, ¿sí? Y que no tiene que luchar por adquirirlo después. Eso sería como ya físicamente. Hablando espiritualmente, una persona bien nacida pudiera ser una persona que al nacer de nuevo, así como los de Berea, se entregan verdaderamente a Dios, de verdad que ponen todo su corazón y son totalmente nuevas criaturas y están con todo, ¿verdad? O sea, siempre están en el primer amor, siempre están bien seguros de su identidad en Cristo, como hijos de Dios, y esos pudieran ser bien nacidos, ¿no? Y alguien que pues que lucha más, que está con un pie aquí y otro pie allá, pues sería que no está bien nacido todavía, ¿no? Eso es lo que yo decía. Sí. Muy bien, Perla, ¿qué nos dices? Para mí sería que pasó la revisión médica. Cuando un niño nace, le hacen ciertas revisiones, que hay un tamiz y hay ciertas situaciones que ven en movimiento y todo lo demás, revisan que haya salido completito, sus dos orejas, sus dos pies. Para muchos se pudiera decir, para lo que yo veo ahorita sería, cuando a ti te entregan a un niño, te dicen, todo está bien, está perfecto, está enterito, ¿no? Esas son como frases que utilizamos. Yo me voy a que según lo que la sociedad determina que es lo correcto, eso sería alguien bien nacido. Que según mi moral, si él hace lo que de acuerdo a mi moral, entonces él está en lo correcto. Tanto puede ser la parte biológica, que es esta parte que le digo de los bebés, o esta parte donde la sociedad determina lo que es correcto o incorrecto. Entonces, si para mí alguien, por ejemplo, yo que trabajo con chicos con discapacidad, para mí son normales y están bien, no tienen nada de malo. Pero cuando un papá recibe a un niño, por ejemplo, con hidrocefalia, yo tenía una niña con hidrocefalia. Entonces, cuando se le entregan a su mamá no sabe qué hacer, porque esa cabecita no es normal. Entonces, ella era una malnacida, no nació bien. A diferencia que si le hubieran entregado a una niña sin ningún tipo de defecto aparente, sería esta parte contraria. Ok, entonces los bien nacidos y los mal nacidos. Muy bien. Ahora, yo quiero preguntarle, ya les pregunté a ustedes, perdón, Lore, dame chance de preguntarle a los que tengo aquí, que son mis traductores. Esta noche nos acompañan algunos traductores, ¿sí? Y entonces, los que tradujeron, Cipriano Reina y Casiodoro Valera, esta parte de Eugenes, lo tradujeron nobles, pero si le pregunto a los que tradujeron la Biblia, ¿sí? la LBA, que es la Biblia de las Américas, ellos dicen, sí, nos vamos con la traducción de los más nobles, pero los de la Biblia de la Nueva Jerusalén, ellos dijeron, eran de un natural mejor. Ah, caray, o sea, aquellos dicen que son más nobles y estos dicen que son de una mejor naturaleza. Habría que discutir con ellos, ¿sí? ¿Qué querrían decir con una naturaleza? Y entonces la nueva Biblia de Jerusalén nos está diciendo lo mismo. Y luego la Biblia
que se llama la Biblia Latinoamericana de hoy, nos dice una vez más, ¿se acuerdan ustedes que los de la Latinoamericana hacía que eran más nobles? Ah, pero la nueva versión internacional, es una de las versiones cerca del año 2000, nos dice que estos eran de sentimientos más nobles. Entonces ya no solamente nos habla de que es una cuestión de nobleza o que nació bien sin una discapacidad, o sea, quiere decir entonces que los de Tesalónica estaban discapacitados. Pues aguas, porque entonces pensaríamos que todos tienen una lesión cerebral o todos eran hidrocefálicos, dijiste tú. Bueno, pues quizá entonces estamos hablando más de lo metafórico que de lo literal. ¿Sí? Sentimientos más nobles. Ah, bueno, pues eso me suena entonces que tenían una mejor actitud. Dice la palabra de Dios para todos. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica. O sea, tenían un corazón más abierto y dispuesto a escuchar la palabra más que a contradecir la palabra. Estaban más dispuestos a aceptar los cambios y las propuestas que venían a tocar el corazón que estar más a la defensiva. Eso quiere decir más receptivo contra estar más a la receptiva de, dice, y estos eran más nobles, ya vimos la Reina Valera 60, dice la Reina Valera Gómez, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La Biblia latinoamericana, ya lo vimos otra vez, dice la SRV. ¿Cuál era la SRV? Sí, era la versión de 1909, estos eran más nobles, sigue con la cuestión de la nobleza. Ah, la traducción en lenguaje actual, ¿sí? Dice, los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica, ¿sí? Y con Deuterocanónicos dice lo mismo. Ahora, ¿por qué quiero mostrar este tipo de situaciones? Porque cuando alguien está traduciendo, y estamos hablando de que quienes hicieron estas traducciones probablemente hablan mejor el griego o el hebreo, dependiendo de la parte de la Biblia a la que nos estamos refiriendo, cada uno de ellos se ve enfrentado al mismo problema. ¿Cómo traducir una palabra que hace 2000 años sí, el apóstol, bueno, este es el doctor Lucas, que está haciendo una labor de seguimiento al apóstol Pablo, y el doctor Lucas está como parte de un equipo apostolar, y a él se le ocurre utilizar esta palabra, Eugene. Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, a ver, el doctor Lucas se refiere a una cuestión orgánica, o sea, está diciendo que no nacieron con una lesión cerebral. Pues probablemente diríamos que la mayoría de las personas con las que estaba hablando el apóstol Pablo, todos desde ese punto de vista, no nacieron probablemente con una lesión cerebral. O sea, tendríamos que descartar la posibilidad de que Pablo vaya a la sinagoga, porque si no, seguramente dijera allí, y fueron a un centro de atención especial, de educación especial, fueron al CAM o fueron al no sé qué, y entonces sí, Pablo estaba allí con un grupo de personas que tenían una lesión cerebral, ¿sí? Y quiero decirlo con toda la prudencia para que nadie se ofenda si es de educación especial, ¿sí? O de necesidades especiales, para que no suene a denigrar, no, pero ese asunto sería bastante contradictorio y probablemente hasta irrelevante para dejarlo allí. Y entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de que eran bien nacidos, ¿han notado ustedes que el término nuevo nacimiento es un término que el Señor Jesús utiliza para hablar de alguien que ha recibido de nuevo, bueno, que ha recibido la palabra y que ha nacido de nuevo en el Espíritu?
Y si dijéramos que alguien ha tenido un buen nacimiento, significaría que es receptivo a lo que Dios está hablando y no contencioso. Quiere decir entonces, hace un momento estábamos hablando de esta palabra, ¿sí? Y entonces, cuando decía en la nueva versión internacional, estos eran de sentimientos más nobles, o la palabra de Dios para todos. Les muestro una vez más la pantalla. La nueva versión internacional dice, estos eran de sentimientos más nobles, y la palabra de Dios para todos dice, estos eran más receptivos. Probablemente estas dos propuestas de interpretación nos ayuden más a traerlo a nuestro contexto. O dicho de otra manera, ¿para qué usamos la palabra? Los de Berea la usaban para crecer. Los de Berea la usaban para confrontar su corazón y acercarse más a Dios. Los de Berea no estaban pensando en el defecto del otro, sino estaban pensando en su propia vivencia, en lo que Dios quería tratar con ellos. Y eran más nobles que los de Tesalónica, porque probablemente los de Tesalónica les gustaba más debatir y contender en cuestiones que son escriturales y son buenas, pero no necesariamente tienen que ver con cosas que me tienen que confrontar a mí. Quiero decirles algo y por favor, pues escúchenlo con el corazón más que solamente con el razonamiento. A estas alturas de mi vida me interesa menos hacer filosofía y tratar de demostrar quién de nosotros puede tener más razón en decir si un punto o una coma deberían de estar en una cierta traducción, a tratar de encontrar verdades más espirituales, verdades más trascendentes que nos reten a nosotros en nuestro propio caminar con Dios. ¿Qué es lo que estoy intentando decir entonces? Lo que estoy intentando decir es que el problema con la interpretación bíblica, cuando la llevamos al campo de la discusión meramente teológica, nos puede llevar a aspectos que sean muy interesantes, pero poco significativos en lo que tiene que ver con el reto de Dios para mi propia vida. Y quizá lo que estoy diciendo tiene un prejuicio tremendo. Y el prejuicio tremendo es que yo vengo de una formación altamente teológica, donde yo tenía maestros que eran increíblemente doctos en aspectos teológicos, pero horrorosamente poco prácticos para llevarlos a situaciones tan cotidianas como perdonar al que te ofendió, para superar una situación adversa de la vida cotidiana, el poder encontrar una actitud generosa y benevolente al que sabe menos, piensa menos o habla menos de 14 idiomas como tú. Y entonces, todas esas cosas con las que yo viví y que me llevaron a un cristianismo muy docto, muy entendido, pero muy poco humano. Me estoy explicando lo que estoy intentando decir. Y entonces mi temor en estas alturas de mi vida, y siendo como me toca en este momento ser el responsable de impulsar a una generación en su búsqueda de la palabra, mi temor es que muchas veces termine generando una iglesia más estilo Tesalónica que estilo Berea. De allí que cuando tengo que buscar algún tipo de interpretación o de ejemplo para hablar de la escritura, yo prefiero hablar de las cosas más cotidianas y que tienen que ver con las decisiones profundas del corazón,
que con las profundas revelaciones que tienen que ver más con el entendimiento, con la intelección de algo, pero que corran el riesgo de no convertirse en vida práctica para quienes las oyen. Sé que esto es un sesgo horrible y estoy consciente de ello, ¿sí? Y que probablemente por eso ya no, miren, tengo más de una década que no enseño escatología, después de haber sido maestro de escatología en el Instituto Bíblico, ¿sí? Porque a veces la gente estaba más interesada en qué color era el séptimo cuerno de la bestia que entender cómo no matarte con tu esposo en casa, ¿sí? Y bueno, yo digo, está bien, vas a llegar a la eternidad y alguna cosa de todas esas van a ayudarte a entender mejor el futuro, pero el problema está que mucha gente se pasaba más preocupada por el futuro que por el presente práctico inmediato de una relación en casa y de una vida cristiana adecuada y adaptada a su propia necesidad inmediata, ¿sí? No estoy diciendo que no haya que tener trascendencia eterna. Y entonces, pues quizá estoy atrapado en ese sesgo. Cuando sigue diciéndonos entonces la palabra, ¿sí? Me permito seguir compartiendo, perdónenme por esto. Sigue diciendo la palabra. Entonces, que estos eran más nobles, y ya estamos hablando de que la palabra nobleza, eugenes, tendría que decirnos entonces que habían nacido mejor en el Señor, tenían una mejor actitud, su corazón era más abierto, eran más receptivos desde el punto de vista escritural. Y entonces dice que los que estaban en Tesalónica, y aquí nos dice entonces, dice pues, y la palabra pues nos quiere decir que nos va a explicar por qué está diciendo que son nobles. O sea, ahora nos van a argumentar el doctor Lucas qué significa para él este asunto eugenes. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y entonces la palabra solicitud, ¿sí?, que es la palabra protsumia, significa con toda predisposición, con todo buen ánimo, con toda solicitud, con toda voluntad. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de eso, ¿cómo le llamaríamos nosotros a una persona que lo que le estamos diciendo lo está recibiendo con toda buena actitud, con toda buena disposición, con todo buen ánimo, con todo el deseo de ver las cosas de una manera positiva, constructiva, propositiva? Y entonces, por eso me llama tanto este versículo de Hechos 17:11. Porque la gente de Berea, cuando llega el apóstol Pablo y les comienza a compartir la palabra, dice que ellos, nos va a decir en los versos siguientes, escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que les estaban enseñando eran así. O sea, y esa es una actitud que yo valoro, que yo admiro muchísimo y les doy muchísimas gracias cuando lo que yo enseño, ustedes van y lo escudriñan, ¿sí? Eso me ayuda a mantenerme en equilibrio y a protegerme. Y entonces cuando ustedes me dicen, es que sí creo que esto está bien, pero cuidado con aquello, a mí eso me anima, me exige a ser más cuidadoso y al mismo tiempo me obliga, como en esta ocasión, a decir, ¿cuál es mi inquietud? ¿Cuál es mi intención por estar dando una cierta interpretación de la palabra? ¿Sí? O sea, ¿por qué no me fui por el lado de la hidrocefalia o por qué no me fui por el lado de la lesión cerebral o por qué no me fui por el lado de decir que alguien bien nacido es alguien que nació en una familia noble? ¿Y por qué me voy por el lado entonces de una buena disposición, de un buen ánimo, de una buena actitud? Porque a estas alturas de mi vida y después de los años de cristianismo que he visto,
me he dado cuenta de una cosa que, si ustedes quieren, es una cosa muy simple y hasta pareciera irrelevante. Y es que la madurez espiritual es el resultado de una actitud abierta y dispuesta, positiva y propositiva a lo que Dios me quiere decir. ¿Qué es lo que he encontrado después de todos estos años de cristianismo? Que la gente que quiere ver en la palabra de Dios una respuesta a su situación va a crecer más rápido que aquel que está buscando un argumento para la discusión. ¿Qué es lo que voy a encontrar entonces en la palabra? Que la gente que está buscando ideas de crecimiento, alternativas de solución, que está buscando palabras que confronten una mala actitud en su corazón y que está viendo, aún en las palabras más duras, siempre una oportunidad de crecimiento, esa gente es la que crece más rápido. Esa gente es la que supera más pronto las situaciones. Esa gente es la que es transformada más profundamente por la palabra. En cambio, las personas que yo he conocido que están buscando el error de la palabra, que están buscando la contradicción para señalar la contradicción, que están buscando la paja en el ojo ajeno, cuando menos, si el apóstol Juan lo dijo de una manera diferente a como lo dijo Mateo, Marcos o Lucas. Y entonces, de alguna manera, entonces todo eso lo que hace es que la gente se quede frenada y no desarrolle la nobleza de los de Berea. ¿Me estoy explicando adecuadamente? Sí puedo abrir mi corazón en eso. Y entonces, ¿cuál es mi anhelo como pastor? Precisamente mi anhelo es esto que se ha ido forjando en cada uno de nosotros. El decir, hay muchas posibilidades y podemos interpretarlo de tantas formas distintas. Finalmente no queremos hacer doctrina, pero sí queremos hacer algo que pueda ayudar en la revelación, y es cómo deberíamos de interpretarlo para que se convierta en vida eterna en una persona. Ahora, pues quizá al momento de revisar los múltiples diccionarios encuentro palabras que sí me puedan decir algo y digo, bueno, pues en esta ocasión quiero proponerles una interpretación. Y si esa interpretación nos ayuda a ser mejores hijos de Dios y mejores personas, creo que habremos conseguido algo que pueda ser significativo. Si podemos conseguir una interpretación que la podamos llevar a lo cotidiano y que nos transforme nuestra relación con Dios, creo que habremos hecho algo muy importante. Si podemos entonces encontrar las formas, los términos en que se convierta en una experiencia sencilla, simple o bueno, tan laboriosa como ustedes quieran, pero digna de ser vivida, digna de ser creída, y que más que solamente una teoría para elucubrarla, se convierta en un principio para vivirlo, entonces habremos abierto las puertas de lo eterno para que la palabra de Dios se convierta verdaderamente en algo viva, eficaz, que pueda ser más cortante que toda espada de doble filo y que pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser para partir los pensamientos y las intenciones del corazón, que nos pueda llegar a la médula misma de nuestros huesos, ¿sí? Al centro mismo de lo que somos, para transformar nuestra realidad y trascender a lo espiritual. Ok. Entonces vuelvo a guardar silencio en todo eso y les pregunto, ¿qué piensan de todo esto que acabo de decir? Lore, hace un momento no te había dejado participar, perdóname, me quise ir con las otras participaciones de los invitados de interpretación que teníamos en esta noche. Sí, pastor, estoy de acuerdo. Está bien. Seguimos. Ok, gracias, Lore. Gracias, Lore. Ok, ¿qué piensan entonces de
de este asunto de los bereanos. A ver, Mili. Abre tu micrófono. Listo. Va. Quiero leer lo que acabo de escribir de acuerdo a lo que acabas de decir. Puse, ¿cómo interpretas la palabra para que se convierta en vida eterna? No solo para mí, sino también para quien me rodea. Que sea digna de ser creída, que genere impulso y hambre para buscar de Dios y vivir lo que Él revela a nuestras vidas. Me quedo con eso. Ok. ¿Qué riesgos hay en esto? Porque ahora tengo un problema, ¿sí? Y el problema es, ¿qué riesgo tengo en eso? Creo que por eso también lo escribí así, porque tiene que ver con lo que Dios a mí me revela, pero no puedo hacer una teología de lo que Dios a mí me ha revelado. De hecho, algo que escribí hace rato de inicio puse, cuando hablas desde tu perspectiva o desde tu experiencia es para dar testimonio, no para imponer una ideología o una teología o lo que sea, etcétera. Puse. No es un absoluto, es un trato personal de Dios hacia conmigo. Muchas veces creemos que cuando Dios nos muestra algo a nosotros lo vamos a imponer a los demás porque es algo que Dios a mí me dijo, cuando ese es un riesgo que muchas veces se corre, pero cuando yo he visto que digo, bueno, es que a Dios a mí me ha enseñado esto, o yo lo entiendo de tal manera, pero estoy aclarando que es como yo lo estoy entendiendo y como Dios me lo mostró a mí, y es esta tendencia de decirle a las personas, si te sirve, tómalo, y si no, en santa paz, deséchalo. Entonces yo creo que uno de los riesgos que hemos tenido o que hemos llevado a cabo en la comunidad cristiana es ese, que pensamos que lo que Dios me revele a mí quiere implicar a todos, cuando en realidad no es así. O sea, es el trato personal de Dios contigo y tú le muestras a los demás que es posible que Dios tenga un trato personal también contigo. En realidad esa es bueno, creo yo que esa sería mi idea de testimonio, ¿no? Al decirles, es que mira, Dios conmigo hizo esto, Dios conmigo trató así, búscale, porque también lo puede hacer contigo. Si mi testimonio te sirve, pues adelante, toma lo que te sirva y lo que no, deséchalo, pero al final del día tú tienes que ir delante de Dios. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna opinión? Y entonces hay una última palabra, ¿sí? Y la última palabra es la palabra escudriñar. Escudriñar. Y la palabra escudriñar, ¿sí?, que es la palabra anacrino, implica investigar, interrogar, ¿sí? Entonces, comenzamos investigando, preguntándonos, cuestionándonos, y a partir de ello, elegir, que eso es determinar. Implica preguntar, acusar, discernir, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar. O sea, es una palabra que nos lleva de la duda a la pregunta y de la pregunta a la revisión de posibilidades, de opciones, de maneras de ver las cosas, para finalmente encontrar una posibilidad de respuesta. Y esa posibilidad de respuesta, entonces, sabremos que es una respuesta para nosotros si viene a respondernos, si viene a resolvernos una situación de la vida cotidiana, ¿sí?
Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el sentido de la palabra de Dios dada para nosotros? O sea, ¿por qué el Señor Jesús o por qué el Padre, ¿sí?, quiso que todas estas cosas fueran escritas para nosotros? ¿Qué era lo que estaba buscando Él? ¿Para qué se escribieron todas las cosas? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿cuál era el sentido de Dios? Porque seguramente Dios estaba pensando en algo al momento de que escribieron la palabra, de que Dios quiso que la palabra quedara como testimonio para nosotros. Pero ¿qué era lo que Dios estaba pensando con ello? ¿Sí? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Bueno, Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. Entonces, pues, pienso que ese es el objetivo principal de su palabra en la Biblia, es que conozcamos la verdad y que seamos libres de muchas cosas, seamos libres del pecado, seamos libres del engaño en el que vivimos, seamos libres de, de del pecado, del engaño en que vivimos, de nosotros mismos también, y que lo conozcamos a Él, ¿no? Porque Él es la verdad. Entonces, por eso es muy importante que se lea su palabra con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucha pues devoción y buscando la verdad, ¿verdad? Por eso es importante escudriñar y como dice ahí la, la definición que leíste, habla también sobre escudriñar, sobre preguntar, sobre interrogar, sobre juzgar también si lo que se está leyendo es lo que Dios realmente nos quiere decir en su palabra. Y a mí me parece muy bueno lo que estamos haciendo aquí porque es como un concilio casi, ¿no? Porque así como decía Mili, Dios trae revelaciones personales y a veces son personales, pero a veces son para todos. Entonces, en el momento en que estamos aquí, todos interactuando, podemos compartir las revelaciones que recibimos de la palabra y también podemos de alguna manera a veces objetar cuando no entendemos lo que la otra persona quiso decir o nosotros recibimos una revelación diferente. La palabra misma nos dice que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Entonces, pues parte de esa verdad es entender también que Dios nos da revelaciones distintas y juntas llegamos a una verdad mayor. Y de hecho, pues esa es la idea de concilio que nosotros una y otra vez hemos intentado. Sí, adelante, adelante. Adelante, Lore. Pastor, bueno, yo lo que pienso es esto. Yo cuando estaba, ahorita que estoy estudiando INSTE, yo muchas veces me echo la pregunta, ¿por qué estas cosas no las ha predicado el pastor o por qué esto? Lo he pensado, pero luego me llegó esta idea. Esto es información y lo que yo estoy recibiendo, por ejemplo, la información, ahorita estoy en escatología, es información sobre los últimos días, ¿sí? Y va mucho con lo del COVID y tantas cosas, pero esto no me forma, esto me informa lo que yo sé. Entonces, la palabra de Dios es la voluntad de Dios, pero si no se conlleva con la oración, entonces nos volvemos unos religiosos que usamos la palabra para contender, que era la primera parte que decía en la predicación el pastor, que si la persona que no quiere crecer, que busca la palabra para escudarse, para confrontar a otros, pero no para sí.
para introyectarla y llevarla a cabo. Y es cuando tú la llevas bajo la oración. Y aparte, cuando nosotros recibimos una predicación que va con unción, esta pega y no te deja dormir. Pega, pero con todo. Y nos ayuda a cambiar. Pero va con lo que dice Mili. Mili dice, te permite llegar a ese lugar en donde dices tú, bueno, yo te comparto mi relación con Dios, pero tú tienes que buscar y tú tendrás otra forma, te dirá otras maneras. Y es cuando no entramos en polémica, sino cuando entramos en un crecimiento compartido de todos. Entonces es la palabra en acción acompañada de la oración para mí, en mi opinión. Sí. Ahora, parte del problema entonces, y quiero ir cerrando estas ideas, parte del problema es qué entendemos nosotros por una relación. Y tiene que ver entonces el asunto con poder darnos cuenta que cuando yo me acerco con una persona, yo puedo estudiar bioquímica y no estaría mal saber bioquímicamente cuáles son los elementos que constituyen a esa persona. No sé qué tan emocionante sea, pero lo cierto es, y perdónenme porque voy a sonar muy ridículo, pero para poder tener una relación con mi esposa, aunque pueda ser muy interesante estudiarla bioquímicamente y estudiar química orgánica para poder entender cómo está constituida, o me puedo meter en un buen libro de anatomía o de fisiología, lo cierto es que en la práctica lo que yo necesito para una relación con ella es conocer su corazón. Y no desde el punto de vista cardiológico, sino desde el punto de vista emocional, espiritual. Y no debemos de perder de vista entonces que nuestro crecimiento espiritual está más ligado con la relación con la persona, con el tiempo que pasamos con ella, para que entonces cuando nosotros escuchemos algún término, alguna palabra, eso nos lleve a profundizar en nuestra relación con Dios. Yo sé que esto que estoy diciendo son verdades de perogrullo, perdónenme por andar tan simplista el día de hoy, pero después de todo un día, como decía, de estar hablando con diferentes personas y de estar comentando a lo largo del día en cuestiones de consejería, siempre me quedo con esta sensación. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que después de algunos años una persona me agradecería más a mí en mi función pastoral en la relación que he tenido? Yo no sé si después de algunos años la persona me va a decir, gracias porque me explicaste las millas que existen entre Egipto y Tierra Santa. O gracias porque me explicaste cuál es el cauce del Nilo y el punto en donde pudo haber cruzado entonces Moisés cuando atravesó, o Josué cuando atravesó. Yo no sé, no sé si me estoy explicando en esta parte. Probablemente a lo largo de los años la persona me va a decir, ¿te acuerdas la vez que me estaba casi divorciando o que mi hijo estaba en drogas o que yo no sabía cómo enfrentar una cierta situación? Y la palabra que me diste era una palabra que tenía que ver con lo que yo estaba viviendo y las decisiones que yo tenía que tomar. Y entonces hace años, cuando dejé de dar clases en el Instituto Bíblico y comencé a pastorear personas en lugar de enseñar a estudiantes, en ese momento cambió mi enfoque. Y en ese momento se volvió más relevante las respuestas cotidianas a problemas cotidianos. Y lo digo entonces con esta intención de disculparme por las clases pasadas y por las que vayan a seguir también. Porque lo más seguro es que mi enfoque, si tengo que hacer de alguna manera algún tipo de hermenéutica, va a tratar de ser en las cuestiones
de los problemas típicos de un ser humano con relaciones de familia, con situaciones de trabajo, con problemas de perspectivas cotidianas, donde voy a tratar de buscar de alguna forma algún referente bíblico que me diga cómo enfrentar estas cosas que son para muchos irrelevantes, pero que para una persona ordinaria son partes de los problemas del cada día, ¿no? Y con todo el amor que merece la palabra y el respeto y la consideración en este deseo de escudriñar la palabra, como decía este Anacrino, de estar partiéndola, desmenuzándola y después volviéndola a integrar en lo que es el deseo de Dios. Con todo ello, encontrar una palabra que pueda ser de vida, que pueda ser de aliento, que pueda ser de orientación, que se convierta en una brújula en medio de la oscuridad que vive la persona, que se convierta entonces en una directriz para lograr encontrar las respuestas que está buscando esta persona para su vida, para su familia, para su trabajo. Amén. Entonces, este es el principio que estoy intentando llevar a cabo, no solamente en el caso de estos dos, de este grupo todos los martes y los jueves, sino también ese mismo principio es el principio que estoy intentando llevar en las consejerías, en los momentos de acompañamiento, en las predicaciones de los fines de semana, para que si una persona viene una sola vez, y aunque sea una predicación letárgica, bueno, que al final se vaya con una palabra que le oriente en su vida y que le anime a buscar de Dios. Ese ha sido mi corazón y ese es el corazón que quisiera seguir manteniendo si ustedes me lo permiten. Pues este ha sido mi comentario de esta noche. Sí. ¿Hay algo que quisieran ustedes agregar o equilibrar o en este asunto, como siempre lo decimos, de ser concilio y quisieran poner en equilibrio y en orden? Estoy para escucharles. Berta, te escucho. Bueno, pues básicamente una de las cosas que precisamente he traído mucho en mi cabeza y que los oigo de repente a algunos que están estudiando que el seminario, que están estudiando tal curso y que están estudiando muchas cosas y se meten y que la verdad yo no sé si estoy yo en otro canal o no sé qué me pasa, pero yo no quiero meterme a estudiar todo eso. O sea, yo no quiero meterme a institutos, no me llama la atención meterme a estudiar seminarios, o sea, no es mi intención. Ya estuve en escuela, ya estuve en cursos en años, en tiempos pasados, ya como decías, ya me aprendí que cuántos eran los reyes del norte y que cuántos los reyes del sur y por qué se dividieron y con cuántas tierras se quedaron y con cuántas tierras se fueron los otros, y, o sea, y eso en realidad, pues de nada me sirve, o sea, la gente en nada le edifica y tampoco me edifica en nada a mí, la escatología o en los tiempos que vienen, realmente creo yo que si la comunión con Dios es tan certera como creo que es el tema que nos quiere, a donde nos quieres llevar, si mi relación con Dios es tan cercana como debe ser, ¿para qué quiero la escatología si la revelación y la comunión con Dios va a ser tan cercana que Él va a ser capaz de revelarme lo que viene? No ocupo escatología. Dios se va a encargar de revelarme qué son las cosas que están por venir, cuáles son los tiempos y qué es lo que tengo que hacer antes de que eso venga. Y voy a entenderlo. O sea, Daniel no estudió escatología y ya tenía visto lo que iba a suceder para estos tiempos. O sea, y en ningún momento estudió escatología. Entonces, ahorita estoy en un entredicho y lo comento aquí delante de ustedes y te lo había ya comentado. Tengo en mi corazón la necesidad de que tengo que ir a Tepic.
No sé cómo le voy a hacer. Regularmente me están dando incapacidad solamente de 7 días en el seguro porque supuestamente quieren conseguirme que algún especialista me atienda para que se mueva lo de la posible pensión por enfermedad. Pero pues obviamente como todos los hospitales generales están enfocados en lo del COVID, pues es muy poco probable que se dé una cita. Quiero que Dios ponga los medios y que por lo menos me den 10 días consecutivos para la incapacidad para poder ir. Porque hay algo que me duele en mi corazón y lo comento abiertamente, de que están los líderes escuchándome en este momento, hay gente de liderazgo que me está escuchando y que precisamente es donde yo no sé qué están haciendo. No sé qué está pasando, porque hay gente que está con necesidad, hay gente que está dentro del mismo grupo, pero que por nosotros estar haciendo otras cosas no nos estamos percatando de que esa misma gente está necesitando que vayas y le des una palabra, que vayas y le des una palabra de ánimo, pero ¿cómo le explico? Los profetas que están ahí dentro del mismo ámbito, las personas que tienen palabra de discernimiento, las personas que tienen la palabra intercesión, se están enfocando dentro del mismo grupo, pero no están viendo más allá. Y hay gente, y a mí me ha dolido mucho mi corazón, que hay una persona de las mismas que están en oración, que tiene de las mismas que están en petición de oración, que tiene un corazón muy dañado y que necesita que vaya y se le ministre. Y a mí me ha hecho sentir Dios desde acá, que estoy acá, que hay que irle y ministrársele. Y decía, Señor, pues será que yo tengo que ir desde acá. Bueno, si soy yo está bien, hago la manera y quiero que Dios ponga entonces los medios y que me ayuden a orar para que yo pueda ir lo más pronto posible para allá y moverme. Pero que comencemos a ver precisamente con esto, que tenemos que estar más atentos a estas cosas que están pasando, como dices tú, aplicarlo más a las necesidades presentes, a las cosas más comunes, a las cosas más prácticas, que estarnos embotando, pensando en las otras cosas de, quién lo dice mejor, quién predica mejor, quién enseña más, o cuáles teorías son más convincentes que otras, cuando lo real, lo necesario está aquí enfrente de nosotros y no lo estamos viendo. Entonces, bueno, dijeron, ese es mi corto hablar. Por lo pronto, quiero pedirles que me ayuden a orar para que Dios ponga los medios, y a mí me urge de verdad ir, esto que Dios puso en mi corazón, me urge ir para que se dé y que pueda yo ir y que me dé la incapacidad al menos por 10 días para yo tener la oportunidad de ir y hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Ok, ahorita antes de pasarle la palabra a Lore, lo que yo te recomendaría, dado que lo hiciste abierto, te lo comento también. El hecho de que Dios te ponga una convicción a ti de hacer algo no significa que todos los demás a tu alrededor sean menos capaces que tú. Significa que Dios te está pidiendo que tú lo hagas. ¿Sí? Y debemos de tener mucho cuidado con el redentorismo. Sí. Porque puede ser que yo vea cosas de Guadalajara que tú no estás viendo desde allá, y que tú veas algo acá porque alguien abrió su corazón, no porque Dios te lo mostró. ¿Sí? Por eso somos cuerpo, para que el cuerpo resolvamos las áreas que cada uno va necesitando. Pues sí, por algo soy iglesia. ¿Sí? Perdón si no lo supe expresar, es por esa impotencia ahorita de que las cosas no se acomodan, pero sí, me disculpo por no haber sabido manejar las palabras adecuadas.
Y entonces hay personas que vienen a casa buscando hablar conmigo y si está mi esposa no le dicen a mi esposa. Todos son ministros, tienes Y razón. entonces el asunto es que si la persona se siente con la confianza conmigo y no con mi esposa, o si estoy yo, pero quieren hablar con mi esposa, no me dicen a mí, o no me dicen a mí ni a mi esposa y van y buscan a Neftalí y hablan con Neftalí. Yo digo, bueno, pues cada uno tiene la persona con la que se siente cómodo, con la que siente su corazón abierto y dispuesto. Y eso no me vuelve a mí más inútil y a Neftalí más apto. Simplemente Sí, significa entiendo. que Dios tiene sus formas, sus caminos, sus maneras y que buscará cuál es la más adecuada para cada uno. Y si tiene que mover a alguien desde el otro lado del mundo para venir a hablar con el que está acá, yo digo, bueno, pues que el Señor le dé la fe a uno para esperar y al otro para venir. Y sí, de hecho, porque esta persona no venía a la iglesia, así que... Por eso, y entonces, por eso comento eso en santa paz, ¿no? Ujú, Entonces, cuando Dios sí, me lleva a mí para hacer algo que no hizo el que estaba ahí a un lado, pues es Dios el que lo está diciendo y debo de tener mucho cuidado para no sí. enjuiciar al que me tocó en el camino, ¿no? Entonces, con santa paz te leo de ministro a ministro. Sí, sí. Me disculpo de repente así como que el querer hacer las cosas de ella, pero solamente eso me disculpo por el no haber usado las palabras de manera correcta y tiro juicio. Eh, no, no me di las palabras, pero sí les pido por favor que me ayuden a orar para que Dios ponga los medios, para que ponga el momento y el tiempo para que yo pueda ir Que lo más puedas pronto venir posible. en el momento en el que Dios quiera. Yo Así no sé es, si lo más pronto posible, pero que sea en el momento en que Dios quiera, con las palabras que Dios quiera, para así atender las cosas como Dios quiera. es, así ¿Sí? es. Para que entonces, hablando de hacer las cosas a la manera de, sea en los tiempos, en las formas, en las Así maneras de es, Dios, si es que eso es así lo que es. Dios quiere, Ujú. ¿verdad? Y con eso te vamos a ayudar a orar con todo Ok, gusto, claro que sí. así es. Sí. Lore, te escuchamos, Lore. Bueno, a mí me da mucho gusto, yo le daría gracias a alguien que me ayude a mejorar mi ser interior, ¿sí? A sentirme, a, sen- a encontrar, a encontrarme con Dios y ayudarme a mejorar mi relación con Él. Eso le daría muchísimas gracias, porque la información pues uno la puede encontrar, pero es algo totalmente diferente. Entonces eso hace que empiezas a ver la vida diferente y te empieces a interesar por otras cosas fuera de tu yo. Y entonces acabar con mi ego, con mi, y sentirme mejor. Eso quería decirles. Y y en cuanto a lo que de Betty dice, me lo compartía su necesidad, su deseo de su corazón y estamos orando por eso. Y yo estoy contenta porque Felipe fue pues por el etíope y caminó mucho, ¿verdad? Y fue Felipe. Y yo estoy contenta con lo que Dios me va hablando en el tiempo que me va hablando porque yo tengo que ir paso a paso con él porque mi pastor sabe, hay cosas que todavía, este, apenas me está hablando Dios que estaba muy mal, muy feas. Entonces estoy en proceso de cambio y para mí sí me ha hecho bien estudiar porque encuentro tesoros en lo que estoy estudiando, pero ya estoy estudiando con formación, ¿sí? O sea, en mi iglesia me dan formación para para tener una relación mejor con Dios, para platicar con Él más, de una manera mejor, llevármela bien con papá Dios. Entonces, ahora lo que leo, pues me sirve mucho. Sea lo que sea de la palabra de Dios, la Biblia, y me encanta escatología, aunque estoy perdida,
y yo creo que no le voy a saber a los a los y a los medio tribulacionistas, pero ahí estoy, ahí sigo en eso. Muchas gracias. Ok, y bueno, sigo comentando nada más. El problema no es estudiar, hay que estudiar, ¿sí? Hay que estudiar soterología, y es que estudiar angelología, y hay que estudiar escatología, y hay que estudiar filología, y cualquier cosa que haya que estudiarla, hay que estudiarla, ¿sí? Lo único que comento es que cada cosa tiene su espacio, su tiempo, su momento, su circunstancia de necesidad, ¿sí? Entonces yo no digo que la escatología no sirva. A mí me fascina la escatología. Lo que digo es que mi función en este momento como pastor me lleva, por el tiempo y circunstancia, a hablar con las personas en ese enfoque de revelación, ¿no? Como maestro de instituto bíblico, créanme que hay temas que disfruto mucho. Es otro espacio, no son ovejas, son estudiantes, no están buscando sanar o restaurar su vida, están buscando profundizar en el conocimiento, y por supuesto que en aquel contexto tiene un sentido diferente, ¿no? Entonces, estamos pensando, por aquí tengo a Carlos Ortega Villa que nos está escuchando, Marta anda por allí, en su momento el Goyo también. Creemos que es importante irnos planteando la necesidad de una extensión de un instituto bíblico aquí en la congregación para darle formación precisamente más sólida, más contundente a quienes quieran una formación más estructurada. Y bueno, pues en su momento lo discutiremos. Por supuesto que será distinto que lo que hacemos los domingos como temas congregacionales, para hablar de temas meramente escriturales. Bueno, pues con todo esto, y muy agradecido con Dios por la presencia de cada uno de ustedes, vamos a culminar en esta noche, ¿sí? Les agradezco infinitamente. Gracias por sus mensajes que me ayudan a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, gracias porque con ellos reflexionamos y nos equilibramos, que de eso se trata. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias y estamos pendientes. Dios les bendiga. Bendiciones, abrazos de todo corazón.